Amén. Buenos días, ¿cómo estamos? O tardes ya, no, días todavía, ¿verdad? Bueno, que déjeme nada más rápidamente, es la última ocasión que tendré la oportunidad de hacerlo. Quiero agradecer al pastor Carlos, al pastor Josué y obviamente al pastor Fernández por la oportunidad de estar aquí en esta conferencia. Es un privilegio de verdad servir al Señor. Y como mencionaba el pastor Héctor ayer, me uno a eso. Es increíble ver la gracia de Dios y lo que Dios nos permite hacer y estar aquí, ¿verdad? Parados, predicando en esta iglesia, donde obviamente venimos hace años atrás a prepararnos, a estudiar en el instituto. Tuvimos la oportunidad de hacer varias amistades. Una de ellas, pastor Héctor Ávila, un tremendo amigo, hermano Carlos, igual. Y bueno, conocer a otros tantos, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad de compartir esos años, ¿verdad? Y debo de pensar que muchas veces estuvimos al margen ah, de que nos corrieran, ¿verdad? Y de repente ahora estar aquí predicando, qué bendición. Es solo Dios, amén. Agradecemos al Señor la oportunidad. Gracias por todas las atenciones, por las comidas, por la canasta, por todo lo que han hecho. De verdad estamos muy agradecidos. Pero más que nada estamos agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de servirle. De verdad que no lo merecemos, de verdad que sí, pero Dios es bueno. Y Dios nos usa a pesar de lo que somos. Y agradecemos a Dios eso. Y bueno, vamos a las Biblias porque no quiero tomar más tiempo del que tenga que tomar. Sé que viene un mensaje más. Vaya conmigo a Segunda de Samuel, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21. Estoy esta mañana muy cargado con este mensaje que quiero compartir con ustedes. Pido a Dios que sea Él el que obra en ustedes, su corazón. Muchos de ustedes acaban de escuchar esta mañana el mensaje que escucharon. Qué tremendo mensaje. Much needed. Muchos de ustedes tienen que ser honestos. Ese mensaje era para ti. And if you don't get it right, si tú no corriges eso que escuchaste esta mañana de parte del pastor Gómez, no vas a, nada de lo demás, nothing else matters. Todo empieza en el corazón. It all starts in the heart. Tu corazón hay resentimiento, amargura, hay odio, hay una rechazo hacia aquellos que Dios te dio como tu padre y tu madre. Los que te pueden amar, aparte de Dios, no hay nadie más en este mundo que pueda expresar un amor más grande hacia ti que tu papá y tu mamá. Y el diablo quiere dañar esa relación. El diablo quiere dañar la relación entre nosotros y Dios. Y después la segunda relación, joven, es entre tú y tus padres. Ojalá que de verdad hayas escuchado y ojalá que hayas arreglado eso en tu corazón. Qué tremendo mensaje, de verdad que sí. Ahí pudo haber acabado esta conferencia, se lo digo de verdad. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios, por favor. El capítulo 21 de 2 de Samuel, puesto de pie rápidamente. 2 de Samuel, capítulo 21, leemos versículo 15 al versículo 17. 2 de Samuel, capítulo 21, del 15 al 17. Voy a dar el título del mensaje porque voy a entrar al mensaje inmediatamente después de eso. Mi título que le he puesto al mensaje es ¿dónde están los nuevos héroes? ¿Dónde están los nuevos héroes? Permítame leer la palabra de Dios, siga con su vista, por favor. Así como estamos, yo leeré los versículos. Dice la Biblia: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. E Isbenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Más. Abisaí, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda. Hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Vamos a orar, por favor. Padre eterno, bendice tu palabra. Te ruego que me ayudes, Señor, a ser un instrumento en tus manos, pero también te pido que me ayudes
Padre, tú sabes, no lo digo por decirlo nada más, me va a costar mucho predicar este mensaje. Pero te pido que me des la gracia de hacerlo, y te pido sobre todo que tu Espíritu Santo obre en cada corazón, Señor, que tú utilices esta verdad de tu palabra, y Padre, y también te ruego por el predicador que viene a continuación, Padre, que tú concluyas esta conferencia y que tú, mi Dios, utilices cada mensaje, cada palabra que salga, tanto de este como el que viene, mi Dios, para que podamos ahora, Señor, ver tu gracia en los corazones de estos jóvenes. Pido por aquellos que hasta ahorita se están resistiendo. Mi Dios, nadie puede contra ti. Te ruego que tú quebrantes el más duro corazón aquí. Danos una generación que entienda la necesidad de héroes, y una generación que comprenda que tú los has puesto en esta hora, en este día, porque hay una causa, hay un propósito. Ayúdanos, te pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Estamos en una guerra, querido joven. No es una guerra física, material, como la que vemos allá en Israel y Hamas, o la que vemos con Ucrania y Rusia. La realidad es que estamos en una guerra que traslada el ámbito humano y físico. Estamos en una guerra espiritual. Todo lo que ves es resultado de esa guerra. Todas estas acciones de la sociedad en la que vivimos, el movimiento LGTB, los suicidios entre la juventud, los divorcios que hay, la drogadicción, las adicciones, todo eso es resultado de la guerra espiritual en la que tú y yo estamos, y somos parte de ella. La palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 6, nos vamos a ir ahí, versículo 12, dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espiritual de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios describe a Satanás en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro, escuche esto, adversario, vuestro oponente, vuestro enemigo, aquel que está lidiando la guerra en contra de nosotros, aquel que es el príncipe de la potestad del aire. Oh joven, hay un enemigo, hay un Satanás. Estamos en una guerra espiritual. Nada sucede por casualidad. Las programaciones de hoy en día en la televisión, las películas de hoy en día, es Disney metiendo ahí su propaganda homosexual, metiendo en la mente de niños pequeños desde el kinder hasta arriba ideologías paganas, perversas y sucias. Nada, joven, es casualidad. Estamos en una guerra. Tenemos un enemigo feroz. Un enemigo que quiere causar desastre. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice la palabra de Dios. El diablo quiere destruir tu vida, tu futuro. El diablo quiere impedir que llegues al propósito por el cual Dios te ha formado. Y va a utilizar toda clase de artimañas. Va a utilizar amigos cercanos para que te aconsejen y te desvíen. Va a utilizar voces que hay en las redes sociales, en los podcasts. Va a utilizar malos ejemplos, como ya se ha dicho que los hay. Va a tratar de dañar tu corazón, de amargar tu espíritu. Estamos en una guerra. Y es por eso que hay la necesidad de héroes. Los héroes son requeridos, son necesitados, porque hay una causa, porque hay un enemigo, porque alguien tiene que hacer algo. Un héroe se le considera a alguien con cualidades nobles, que está dispuesto a asumir riesgos o hacer sacrificios para ayudar a los demás o lograr un objetivo noble. Esa es la definición de la palabra héroe. Alguien que ve una necesidad y está dispuesto a hacer un sacrificio, a asumir riesgos que se tengan que asumir, con tal de lograr, de ayudar para poder llegar a un buen objetivo. Por la razón de que estamos en una guerra espiritual, es por lo mismo que ocupamos héroes de la fe.
El Señor en su palabra hace un llamado a esto mismo y nos dice allá en Mateo capítulo 5, vaya conmigo por favor, versículo 13. Mateo 5:13, mire lo que dice la palabra de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los hombres, a los que están en casa. Escuche esto: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe lo que está diciendo aquí el Señor? Ocupamos a alguien que haga la diferencia. En un mundo de oscuridad, en un mundo de donde no hay esperanza, en un mundo donde simplemente acuden a soluciones rápidas y esporádicas, como lo es la drogadicción, como lo es el alcohol, o incluso soluciones ilusas y falsas, como lo es el suicidio, la puerta fácil para salir de todos los problemas. Y sabemos el engaño del diablo en esa área. Dios dice: ocupamos a alguien que se pare como luz, que haga la diferencia, que muestre a este mundo que sí se puede, que sí hay esperanza, que sí hay diferencia. ¿Dónde están los héroes? Hay una necesidad de héroes. Héroes que lleven el mensaje, el único mensaje que puede hacer la diferencia. Somos llamados a llevar el evangelio, por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. Hay una razón por la cual Dios nos encomendó ese precioso mensaje, querido joven. Porque es el mensaje que cambia vidas, es el mensaje que da luz al perdido, es el mensaje que da vida a los muertos espirituales, es el mensaje que cambia el rumbo de generaciones. Escuchamos al pastor Gómez hablar de su testimonio un poco, su padre, como los vicios, los problemas que había. Igualmente pudiera yo hablar y darte mi testimonio, pero ¿sabes qué fue la diferencia? Un día escuchamos el precioso evangelio. Nuestra vida cambió. Cristo vino a morar en nosotros. No solamente nuestra vida, pero nuestras generaciones cambiaron. Ahora puedo ver a mis hijos, mi familia, y puedo dar gracias a Dios porque un día alguien, un héroe, nos habló acerca del evangelio precioso de Cristo. El apóstol Pablo lo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando hablamos de héroes y cuando hablamos de la necesidad de héroes, hablamos de la necesidad de alguien que haga la diferencia en este mundo, que alumbre la luz de Cristo para que otros vean. Oh joven querido, hay jóvenes en tu escuela, ahí en tu high school, en tu middle school, que van caminando, deambulando sin esperanza, totalmente perdidos, amargados, pensando incluso en quitarse su vida. Y Dios te puso a ti para hacer la diferencia en tu escuela. La pregunta que yo te hago es: ¿qué estás haciendo? ¿Estás siendo la luz? ¿Estás siendo el héroe de ese joven? ¿Estás haciendo la diferencia? Pueden ver en ti esos jóvenes sin sonrisa. Pueden ver en ti un joven alegre, un joven gozoso, un joven agradecido. ¿O eres como ellos? Pudieran acudir a ti, señorita, de todas esas muchachas que andan por ahí en tu escuela, tus amigas que tienes, tus parientes, tu prima, tu primo, pudieran acudir a ti y decir: ¿sabes qué? Yo no sé qué hacer, pero veo que tú eres diferente. Estamos en una guerra espiritual y hay la necesidad de héroes. Le damos gracias a Dios porque hay héroes. Durante esta conferencia se ha hablado mucho de nombres que posiblemente muchos de ustedes ni siquiera saben quiénes son. Muchos de ustedes nunca han oído toda esa lista de nombres que se han dado. Pero déjate digo algo: hay héroes que han hecho la diferencia y damos gracias a Dios por ellos.
Regresando a la historia que acabamos de leer, por favor vaya conmigo allá en 2 de Samuel donde estábamos. 2 de Samuel capítulo 21, por favor. El versículo 15, capítulo 21 dice: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Escucha esto: y descendió David. Los filisteos son los enemigos de Dios. En una comparación espiritual, en una comparación, los filisteos pudiéramos hablar que son los enemigos de la causa de Cristo. Pero gracias a Dios que cuando los filisteos atacaron, hubo un héroe llamado David. Y le doy gracias a Dios por héroes. Nombres que tú ya has escuchado a través de esta conferencia. Hay otros héroes que no se han mencionado. En mi vida yo tengo héroes. Rafael Fiesco es uno de mis héroes. Fue mi tío, es mi tío y fue mi pastor. Fue el que nos introdujo a las cosas de Dios. Fue el que forjó mi carácter. El que Dios envió, esa figura paterna que yo no tenía. Dios envió a mi tío a mi vida. Él fue mi héroe, es mi héroe. Y le doy gracias a Dios por mi héroe. Le doy gracias a Dios por mi mamá, una heroína en mi vida. Me acuerdo que estaba en el instituto y un día mi mamá me vino a visitar, estando yo un joven en el instituto, y se sentó en la iglesia. Y después del servicio del pastor Fernández predicó un mensaje y me dijo mi mamá: te voy a dar un consejo, hijo. Acércate al pastor. Acércate, be close to him. Nadie lo conoció, posiblemente mencionó su nombre. No va a estar en los libros de la historia, Lucy Andrade. Sin embargo, fue la heroína en mi vida que Dios usó para forjarme, para amar a Dios, amar la obra de Dios. Aunado a ellos hay otras voces que a través del tiempo hemos escuchado. Recuerdo la primera vez que escuché predicar al pastor Ezequiel Salazar allá en Mexicali, Baja California. Yo fui salvo bajo una predicación, una conferencia de jóvenes como esta. El pastor Salazar estaba predicando allá en un ejido llamado Cuernavaca y predicó un tremendo mensaje de salvación. Y yo ese día Dios me agarró y me dijo: tú eres un joven, vas a la iglesia, sirves en la iglesia, hey, pero no me perteneces todavía porque no me has entregado tu corazón. Ese día yo fui salvo. Vine a conocer a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Tenía religión, tenía tradición, tenía obras, pero no tenía a Cristo en mi corazón. Me temo que hay muchos en este cuarto igual que yo. Cantas, sirves, haces, deshaces. Vas a la iglesia, tienes la falda, tienes la corbata, pero te pregunto algo: si tú murieras el día de hoy, que seas honesto contigo, si tú murieras el día de hoy, ¿estás tú seguro, tú, que tú irías al cielo? You belong to him? 100% sure? No doubt. Me acuerdo la primera vez que escuché al pastor Luis Ramos, una conferencia allá en Mexicali igualmente. Me acuerdo el mensaje: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Me acuerdo la primera vez que escuché la voz del pastor Tommy Ashcraft en un tape, en un cassette de antes, ¿verdad? Muchos ya no saben qué son, pero cuando todavía los cassettes, ¿verdad? Y me acuerdo encontrar un cassette, pero por el pastor Jack Hiles, traducido por Tommy Ashcraft. Y puse ese cassette ahí en la casetera y empecé a escuchar la predicación de la voz de aquel héroe de la fe, traducido por otro héroe de la fe. Oh, cómo se me queda grabado el mensaje: las 7 claves del éxito. Cada mensaje, cada punto que el pastor daba, y escuchar esa voz gruesa, varonil del pastor Ashcraft. Me acuerdo la primera vez que escuché al pastor Kevin Wynn allá en Los Ángeles, California, una conferencia de fuegos de evangelismo. El pastor Ezequiel en Montecito. Me acuerdo escuchar al pastor Fernández por primera vez predicando: estamos en una guerra. Recuerdo conocer al pastor Antonio Gómez y escucharlo predicar allá en Celaya en 5000 en el 2000. ¿Cuánto amas a Jesús? Héroes. Podríamos mencionar muchos más nombres. Víctor Álvarez, sirviendo en Brownsville, Texas por décadas. Pastor Roy Carrizales, sirviendo en Houston, Texas, casi 50 años sirviendo al Señor fielmente.
Hay jóvenes aquí, gente aquí, tú tienes tu pastor allá, nadie lo conoce, nunca, a lo mejor nunca ha predicado en una conferencia, pero ese hombre es tu héroe. Invirtió en ti, trabajó por ti, oró por ti, te tuvo paciencia. Héroes que se han parado, que han hecho la diferencia. Gracias a Dios que hay héroes. Pero sucede algo. La palabra de Dios dice algo que no podemos escapar. Eclesiastés capítulo 1 versículo 4, no vaya ahí, pero dice la Biblia: generación va y generación viene. Es el curso normal de la vida. I stand here, yo me paro aquí como un hombre de 40 años de edad. Yo llegué a este lugar de Estados Unidos, a Elgin, a estudiar al instituto, tenía yo 17 años de edad. El tiempo se ha ido rápido. Estoy predicando aquí a una edad cerca de la que el pastor Fernández estaba cuando yo llegué a estudiar. 70 something, no tiene el pastor. Quiere decir que hace 23 años el pastor todavía estaba en sus 40, casi en sus 50, todavía estaba en sus 40. El tiempo pasa. Gracias a Dios por nuestros héroes. Pero mire lo que dice versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Escucha esto. Y David se cansó. No se murió, pero se cansó. Este pasaje se nos narra en la edad, en los últimos años del rey David. Muy posiblemente en este pasaje David estaba en sus 70s. Había llegado al trono a los 30 años de edad, gobernó por 40 años de edad, o muy posiblemente estaba deambulando en sus 70 años de edad. David había sido un héroe para Israel. Ese muchacho que se paró frente al gigante Goliat en aquel campo frente a los filisteos y que le mostró a toda una generación: sí se puede. Es posible con Dios derrumbar cualquier gigante. No hay imposible para Dios. Esa voz que motivó, esa voz que llevó a los valientes de David a conquistar, a pelear. Una voz que por años y años resonó en Israel. Guiando, liderando, enseñando, mostrando el camino. Y ¿sabes qué, joven? Gloria a Dios por nuestros héroes que nos mostraron que así se puede. Gloria a Dios por nuestros héroes que pelearon batallas, que se pararon por la Biblia, que nos mostraron: si se puede hacer una gran obra para Dios. Todo es posible. Gracias a Dios por esas voces que por años han sido predicadas, han sido escuchadas detrás de púlpito por toda Latinoamérica, por todo el mundo, que nos han motivado, que nos han impulsado, que nos han dicho: sí se puede, Dios es poderoso, vamos a echarle ganas. Gracias a Dios por héroes. Pero David se cansó. No quiero ser lo más mínimo irrespetuoso. No pretendo hacerlo. Pero nuestros héroes están llegando a esa etapa. Aunque ellos no lo van a decir, yo sé que no lo van a decir. Porque su visión sigue intacta. Su espíritu sigue intacto. Su fe sigue intacta. Todavía quieren hacer más. Todavía quieren ir hacia adelante. Todavía siguen soñando. Todavía siguen predicando. Todavía siguen tratando. Pero ya no son los muchachos de antes. Ya escuchamos esta mañana, Pastor Carlos decía: oren por el pastor.
por su salud. Oren por la hermana Marta, por su salud. Es lo mismo que escuchamos de todos aquellos predicadores que hemos mencionado. Yo veo a mi héroe, mi tío, como ya mencioné, Rafael Fiesco, y me acuerdo de él. Era un hombre activo, un hombre vivo, y no que no lo sea todavía, pero ya se cansa. Demos la oportunidad de tener nuestra iglesia, el pastor Córdoba, cada año por los últimos años, y lo veo, lo veo venir, lo vamos al aeropuerto, lo veo caminar, y te puedo decir otra vez, no pretendo, ¿verdad? Hacer ¿cómo se llama? Faltarles al respeto, pero la verdad es que puedes ver en su caminado, ya no caminan con ese ímpetu, ya no caminan con esa rapidez, ya no suben y bajan de los púlpitos, ya se mantienen tal vez aquí, siguen teniendo energía, es verdad, pero ya se cansan. David, el héroe de Israel, llegó a una etapa en su vida donde se cansó. No que no quería pelear más, no que no tenía visión, no, pero simplemente llegó lo natural de la vida. Los años pasaron y ya no podía hacer lo que hacía antes. No tenía la fuerza de antes, no tenía la habilidad de antes, no tenía la energía de antes. David se cansó, dice la Biblia. Me empieza a pensar, y de verdad lo digo, si Dios no viene, Cristo no viene pronto por su iglesia, en los próximos 10 a 20 años, ya no vamos a poder levantar el teléfono y marcar. Preacher, what do you think about this? De 10 a 15 años ya no se va a escuchar detrás del púlpito un Tommy Ashcraft. No, son de buena madera, capaz que nos entierran a todos nosotros. But el curso sigue el curso natural de las cosas. Cuando tú tengas mi edad, vas a hablar de aquellos hombres que tú escuchaste, como nosotros escuchamos cuando el pastor hablaba de John Rice, J. Frank Norris, Lester Roloff y todas esas voces que en sus tiempos impactaron, sus héroes. Y a nosotros nos tocó escuchar simplemente las historias de aquellos héroes. Estábamos en el cuarto aquí en el conference room y Pastor Anaya le otorgó un presente, un regalo al pastor Fernández, y le dijo: pastor, mire, encontré, I came across un bosquejo de Pastor John Rice. Tú por simplemente dices, who's that? Era un chino de seguro, Rice, ¿no? Pero para Pastor Fernández, ese fue su héroe. Ese pedazo de papel con letra a veces no legible fue tan especial para él, porque le perteneció a alguien que en su época, en su generación, hizo la diferencia. Un día estas voces ya no van a estar. Ya no van a estar los Córdoba, ya no van a estar los Fiesco, ya no van a estar los Álvarez, ya no van a estar los Fernández, ya no van a estar los Parada, ya no van a estar los Salazar, ya no van a estar estas voces que nos han motivado, impulsado, animado, retado, redarguido. Ya no van a estar más. Un día se van a apagar, porque generación va, generación viene. Gloria a Dios que aún están con nosotros. Y por eso me da tanta cosa. Estábamos ahí, Pastor Ávila y su servidor hablando, y el Pastor Fernández. Tú no entiendes, tú no comprendes. No estamos idolatrizando a un hombre, pero dice la Biblia: honor a quien honor merece. Y tú no sabes las batallas que ese hombre ha luchado. Tú no sabes cómo Dios lo ha usado, y tuviste hoy el privilegio de escucharlo. Suramérica clama a tantos países que anhelan que otra vez pudiera el pastor ir, pero no más va a poder, porque David se cansó. Ya no es ese hombre delgado, las fotos que veíamos ahí cuando eran jóvenes, y ahora verlos ahora, ya no es ese hombre que puede subirse a un avión y viajar. No, ya su salud le impide. David se cansó. Otra cosa que vemos en la historia, versículo 16 dice:
E Isbenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, escucha esto, trató de matar a David. David se cansó, pero todavía había gigantes que matar. Los héroes de nuestra generación han peleado batallas, se han parado por la Biblia. Se han parado. Este asunto de los LGBTQ y los homosexuales y todo, esto no es nuevo. Cuando yo era un chico, un muchacho, empezando en las cosas de Dios, escuchaba a mis héroes predicar en contra del homosexualismo, del lesbianismo, de la perversidad, de las adicciones, de las drogas, del liberalismo, de todo esto. No son nuevos gigantes, todavía siguen habiendo gigantes. Pero David se cansó. Pero todavía había necesidad de héroes, porque los gigantes todavía estaban ahí. Cada generación tiene sus propias batallas. Cada generación va a tener que enfrentar sus gigantes. Nuestros héroes se han parado en la brecha, fielmente peleando sus gigantes, fielmente alzando la voz, no importando el costo, fielmente mostrándonos por fe que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestros héroes nos han mostrado, han levantado la voz, han levantado la palabra, nos han guiado en el camino, firmes en la brecha, poniéndose ante el pueblo y ante Dios para defender, para abogar por la causa. Sin embargo, David se cansó, pero todavía había gigantes que enfrentar. Un oleado hoy en día en esta generación de jóvenes amargados contra el movimiento bautista, amargados contra la doctrina y las creencias porque alguien los lastimó, porque there too many rules, legalistas, agarrándote a cualquier menso de un podcast que ni conoces y que ni sabes su vida, otro amargado hablándole a otro amargado. Movimiento de los famosísimos reformados. Ya de paso, pastores, queridos pastores, mire, yo no sé, a lo mejor tómelo como usted la quiera tomar. We have enough heroes in our movement. Tenemos demasiados héroes en nuestro movimiento como para que andes ahí reposteando. John MacArthur said, Paul Washer said. Ay, pastor, se me fueron con los metodistas mis jóvenes. ¿Por qué será? Porque te la vives compartiendo sus mensajes, te la vives compartiendo sus frases. ¿Qué no entiendes que si tú lo compartes lo estás apoyando, lo estás promoviendo? Si dices, vamos, o sea, yo no puedo pensar que no hay suficientes frases de Elmer Fernández como para compartir, suficientes frases de un Ezequiel Salazar como para compartir. Yo no creo que tu pastor en la iglesia el domingo no diga una tremenda verdad que tú puedas compartir, pero ahí estamos, discúlpeme, de mensos, promoviendo a aquellos que enseñan no doctrina sana, pero falsa doctrina. Y luego nos impresionamos que los jóvenes están yendo para allá. Tenemos suficientes héroes de la fe en nuestro movimiento como para estar promoviendo héroes falsos que a pesar de que hay cosas buenas, pastor, pero hay suficiente malo para destruir. Aún había gigantes y seguirá habiendo gigantes. Los ataques contra la Biblia seguirán viniendo. La falsa doctrina seguirá viniendo. El mundo seguirá empujando. Más y más veremos este empuje del movimiento social, ¿verdad? Inclusivo, LGTBI y toda esta basura. Y seguirán esos gigantes. Seguimos ocupando héroes, pero ¿qué crees? Nuestros héroes están en el ocaso. Nuevamente lo digo con todo respeto. Pastor Córdoba, cuando viene, siempre que lo llevo al aeropuerto para que él se vaya, le digo, preacher, please, por favor, pastor, cuídese. Lo necesitamos. Habló hace unas semanas atrás el pastor Víctor Álvarez, me dijo, ¿verdad? Y bueno, lo voy a decir como él me dice, ¿verdad? Y that's fine with me, si él me dice, no me importa. Me dijo una vez el pastor Fernando, yo lo conozco, me conoce que era chico, me dijo, güero, ¿me perdonas por decirte güero? Ya eres pastor. Dije, pastor, you can call me whatever you want to call me. I don't mind at all.
Pastor Víctor Álvarez me habló y me dijo: güero, te me voy. ¿Cómo, pastor? No, pues estuve en el hospital y ya me contó unas cositas ahí. Le digo: no, preacher, please, take care of yourself. You still need that voice. Yo no quiero que mis héroes se vayan. Pero David se cansó. Y todavía hay gigantes. Y un gigante vio a un David cansado y quiso tomar ventaja. Y agarró su lanza, dice la palabra de Dios, y ya lo iba a matar. Estaba David rendido, cansado. David estaba a lo mejor su espada tirada en el piso, y David ahí estaba, dice la palabra, cansado. Y este gigante Isbod lo ve y toma su lanza y ya lo va a matar. Presa fácil, ahí está entregado David. No está peleando más porque se cansó, porque ya no era ese joven muchacho, no porque no quería, no porque no había visión, pero es lo natural, su cuerpo dio, ya no podía más con la espada, ya se había cansado de batallar, ya se había cansado. Y el gigante dijo: ahorita me lo voy a echar. Pero en el siguiente versículo dice la palabra, el 17: más el gigante trató de matar a David. Más Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. ¿Dónde están los nuevos héroes? David se cansó. El gigante dijo: ahorita es cuando. David se cansó, ya no podía venir el pastor a todos los servicios. He couldn't come, no, ya no podía, ya no podía estar como antes, ya no podía. Yo me acuerdo una vez estábamos en el Instituto Bíblico y había pasado, varios de nosotros estábamos endeudados. No sé si tú te acuerdas de esto, tú te vas a acordar también de esto. Estábamos endeudados, fue una situación difícil para muchos de nosotros. Y el pastor nos llevó a la capilla un jueves antes del servicio. La capilla, estábamos puros estudiantes, y nos dio una arrastrada. Pero una arrastrada. Salimos de ese cuarto sintiendo miserables. We just wanted to quit. No, así veníamos de este tamaño. Luego llegamos al servicio. Predicó el pastor: limpia tu lámpara. Puf, hablando de rematarte. Hablando de kicking the dead horse, estaba ahí, pastor, ya estábamos por los pisos, nos sentíamos miserables, y luego predica ese tremendo mensaje. No, hombre, ya no sabíamos qué hacer. La energía, el movimiento, la alzada de voz, iba y venía. Pero David se cansó. Y los gigantes están acechando. Ahora que David se cansó, vamos a meter el liberalismo a las iglesias. Ahora que David se cansó, hey, we don't have to have too much convictions anymore. Ya David se cansó, we can get away with this, we can get away with that. Ya no se da cuenta David, ya está cansado, ya está viejo. Ahora que David se cansó, ya no hay quien defienda la palabra de Dios. Como dijo el pastor Héctor, y lo vuelvo a reafirmar, tenemos la perfecta palabra de Dios. No ocupamos otra Biblia. Esta Biblia Dios la está usando, la mano de Dios está ahí. Dejémonos de tonteras, hay gigantes. Más. Abisai dijo: not today. Not today. Aquí estoy yo. Un nuevo héroe se levantó ese día. Un joven que había crecido bajo el rey David. Un joven que había sido impulsado, que había sido animado, que había sido motivado por el rey David. Un joven que no escuchamos mucho de él hasta que Abisai estaba en la batalla. Hay una razón por qué Abisai pudo ayudar. Él estaba en la batalla, joven.
This is the reason you're not helping, porque no estás entendido, estamos en una batalla. Y en vez de estar peleando contra el ejército de Dios, estás con los enemigos. You're acting like the world, actuando como el mundo, viviendo como el mundo. No hay diferencia entre ti, que estás aquí, que vas a la iglesia, que tienes una Biblia, y en aquel hombre joven, mundano, que no conoce a Dios, porque tu luz no está brillando. No estás en la batalla. Por eso no puedes ayudar a los Davids. You don't go soul winning. Well, I'm so busy, Pastor, I can't. Homework, sacarás puras A's, a ver, D's, F's. Qué pena, qué vergüenza que nuestras iglesias son los hermanos de 60, 70 años que vienen con sus achaques, que vienen con sus dolencias, que vienen con sus carencias físicas, pero ahí están fielmente cada sábado, listos para ganar almas, listos para llevar el evangelio. Y los jóvenes que tienen toda la energía del mundo, que están nuevos, que brincan, no les pasa nada, corren, no se cansan. Hey, ¿dónde estás, querido joven? Hay gigantes, David está cansado. ¿Dónde están los Abisaís? Where are you? ¿Dónde están los nuevos héroes? Generación va, generación viene, y nuestra generación, lamentablemente, lo digo con dolor, está en un ocaso ya, en unos años más ya no van a estar. ¿Dónde está la próxima generación de héroes que diga, no, aquí estoy? Here I am. Abisaí estaba en la batalla. Escucha esto, Abisaí estaba alerta. Abisaí también, no creas que Abisaí estaba sentado ahí. Oh, they're gonna kill my king. No, hombre. Abisaí estaba peleando también la batalla. También estaba ganando almas. También se estaba parando firme por convicciones. También estaba animando a otros jóvenes a hacer lo correcto. También estaba cantando en la rondalla, participando en su iglesia, envuelto en la batalla. Y en la batalla estaba alerta. Porque el diablo ha tenido éxito en esta generación, te ha desconectado de la necesidad. La mayoría, al caminar de la mayoría de ustedes es esto: llevar los oídos tapados con tus audífonos. Caminas así. You can't see the need. You can't see. Vas en tu mundo. Están matando al rey David. El gigante le está dando con ganas y tú aquí andas. It's so good. Una generación desconectada, una generación que no te importa. It has to matter to you. Te tiene que importar, joven. Y Abisaí hizo algo al respecto. No se quedó con las manos cruzadas. No dijo, oh well, you had a good life. Too bad, too sad, David. Abisaí corrió a ayudar a su rey. Y dijo, not today. Está cansado, ya no puede, pero y él me enseñó a mí. Y ahora yo voy a pelear las batallas que él no puede pelear. ¿Dónde está la próxima generación? Cuentan la historia de un joven que llegó, que estudiaba en una universidad. Y en esa universidad un día llegó un maestro, de esos maestros que no creen en Dios, ateos, que no solamente no creen en Dios, pero odian a Dios y quieren jalar a otros para que también odien a Dios. Este maestro había dado una lección en esa universidad y había terminado su clase y salió caminando, y este maestro llega a un lugar donde había un campo abierto y había, ¿verdad?, un pasto, y había como un lugar para que se relajaran los estudiantes, y había muchos jóvenes de la universidad ahí. Estudiantes, muchachos, muchachas, muchos ahí nomás platicando, haciendo tareas. Había un grupo grande de jóvenes. Este hombre ateo que odiaba a Dios vio a esa multitud de jóvenes y dijo, voy a aprovechar esto. Había un pequeño podio ahí, y este hombre se subió al podio y puesto en pie alzó la voz y dijo, jóvenes, señoritas, pudiera tener la atención de todos por un minuto, por favor. Todo el mundo volteó.
Este hombre dijo, les voy en 5 minutos. 5 minutos les voy a demostrar que Dios no existe. Todo el mundo puso atención. ¿Cómo nos va a demostrar que Dios no existe? Este hombre empezó a gritar y dijo, si Dios existe, si Dios es real, si ese Dios del universo es tan grande como Él dice ser y tiene todo el poder del mundo y nosotros no somos nada delante de Él, si ese Dios es real, que me tire. Aquí estoy parado. Que haga que venga un viento y me tumbe, o que un rayo me caiga y me muera aquí, pero que me tumbe de alguna. Si Dios existe, ¿por qué no me tumba de aquí? Lo reto a que me tumbe. El hombre siguió hablando y las mismas palabras por varios minutos. Se acercaba el tiempo de los 5 minutos de cumplirse. Justo por ahí iban pasando un grupo de jóvenes que venían saliendo de una práctica de fútbol americano. Uno de ellos, un joven que portaba en su playera el número 27, les llamó la atención lo que estaba pasando. Se quedaron parados y escucharon lo que este hombre estaba diciendo. Now, número 27 era hijo de Dios, era cristiano, profesaba la fe. Número 27 escuchó al hombre a burlarse de Dios, mocking God, retando a Dios. Si Dios existe, túmbame. Te queda 1 minuto, Dios. Ya casi se te acaba el plazo. Ya ven, jóvenes, cómo Dios no existe. Ya ven cómo es pura imaginación, invento de gente débil. Mira, Dios, estamos a los segundos. Voy a empezar a contar. Ya casi se te acaba, se te fue el tiempo. ¿Dónde estás? Número 27 escuchó esto. Se apartó de su grupo. Número 27 se puso su casco de fútbol americano. Agarró vuelo de larga distancia y se encarreró hacia este hombre con toda su fuerza. Este hombre estaba alardeando y gritando, y de repente sin verlo venir, sin darse cuenta de dónde, de repente solamente recibe un tremendo impacto y es tumbado del podio. Lo avientó por allá, salió volando, se levantó un polvadero. Este hombre golpeado, este hombre sin saber qué había pasado, estaba tirado en el piso, todo el humo subiendo, y el hombre dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Abre sus ojos y entre el polvo que se había levantado se ve una sola silueta de un hombre grande con los hombros de su equipo, de su deporte y su casco puesto, y él ve una silueta de lo que pareciera un gigante. Ese hombre dice, ¿qué es eso? ¿Quién eres? ¿Qué pasó? Número 27 volteó a ver a este hombre y le dijo, my God, mi Dios está ocupado, pero me mandó a mí. Sí, Dios te ha puesto a ti como luz de este mundo. He's not going to show up and reveal himself to everybody. Él se va a mostrar a través de ti para que otros vean tu luz y lo glorifiquen a Él. ¿Me permites un minuto más? Termino con este pasaje. Segunda de Crónicas, ya termino, lo prometo. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Lo voy a leer, versículo 9. Escucha esto, por favor, rápidamente. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. You know what that means? Dios está buscando un héroe. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para buscar a aquel que tenga un corazón perfecto para Dios, para buscar a aquel que le importe, para buscar a aquel que tenga un deseo de hacer la diferencia, para buscar a aquel que anhele hacer algo grande para Dios. Y joven querido, está bien soñar, sueña hacer algo grande para tu Dios, porque se puede con Él. Dios está buscando a alguien
Gloria a Dios por un Elmer Fernández que contestó. Gloria a Dios por Ezequiel Salazar que contestó. Los Kevin Wynn, los Álvarez, los Gómez y tantos héroes y voces de la fe. Pero David se cansó. Y los ojos de Jehová están buscando a una nueva generación que se levante y haga la diferencia. Tengo el privilegio y he tenido la oportunidad de ir a lugares de América y Sudamérica y puedo ver lo que Dios está haciendo en Ecuador y Argentina, lo que Dios está haciendo en Perú, en México, lo que escucho de Honduras. Y me da gozo ver que hay una generación allá que se está levantando. Que le están diciendo a los héroes que predicaron en los púlpitos de su país: está bien, no pasa nada si te cansas, aquí estamos para ayudar. Pero me duele ver cuando regreso al país donde Dios nos ha puesto a servir y veo una generación que lo tiene todo, con potencial. Voy a México y veo las orquestas y veo sus instrumentos arreglados, soldados ahí como pueden, porque no es fácil comprar allá y aquí tenemos todo a nuestro alcance. Jóvenes allá, conferencia en México, pastor, para poder pagar la conferencia, $1,000. ¿Qué son $1,000? $50. Para poder pagar su conferencia vendiendo sus celulares para poder ir. Tú no querías ni venir porque te íbamos a quitar tu celular por 2 días. Qué gusto ver la generación en Ecuador levantándose diciendo: aquí estoy yo. Honduras, aquí estoy yo. México, aquí estoy yo. Y una generación a través de América Latina diciendo: hey, aquí estoy yo. Hey, joven, where is the USA? ¿Dónde están los jóvenes de Estados Unidos que Dios te ha puesto a ti aquí por una razón, por una causa? ¿Cuándo nos vamos a levantar nosotros y decir: aquí estamos? David se cansó, but here am I. Padre eterno, gracias por tu palabra. Bendice el siguiente mensaje. Entregamos a ti, Padre.